Sabemos, aquellos que están en contra del indulto, que él tuvo delitos, hubo muertes extrajudiciales, en fin, o sea, sabemos todos los detractores de por qué Fujimori no debería ser indultado. Pero, señor Delgado, usted tiene también una posición que difiere de esta. ¿Por qué el señor Alberto Fujimori debería ya dejar la prisión? Bueno, porque él ha sido indultado. Técnicamente es una decisión clara, un atributo del presidente de la República que se hizo a finales del año 2017, en efecto, y que no admite ningún tipo de cuestionamiento, por un lado. Y por otro lado, si hubiera duda al respecto, a comienzos de este año, el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia en materia de derechos fundamentales, declaró la validez del indulto a favor de Fujimori y por lo tanto, técnicamente hablando, desde el punto de vista jurídico, yo soy abogado, soy jurista, el señor debería estar libre. Es la irregularidad, la violación de la primacía del orden constitucional, el negarse a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional por parte del gobierno de Pedro Castillo, lo que explica esta situación anómala. Pero desde el punto de vista técnico, repito, jurídico, y esto yo reto a cualquiera, el señor está indultado y este indulto ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. En base a una maniobra del gobierno que dilata la medida, le permite a la Corte Interamericana, en una actitud cómplice, violar el derecho fundamental a la libertad del señor Fujimori, que por cierto, aprovecho, no es santo de mi devoción, yo lo combatí en los años 90, pertenecía al Foro Democrático, que nos opusimos férreamente a su tercera reelección, y la verdad, nosotros estuvimos entre quienes consideramos que el señor debía ser juzgado y eventualmente condenado. Correcto. Por un conjunto de crímenes de los cuales unos se han acreditado, otros no. Pero el indulto no tiene que ver con la culpabilidad. No sé si esto queda claro para todos. Sí, claro. El indulto no tiene que ver con la culpa. El indultado es una persona que ha sido declarada culpable por el Poder Judicial en última instancia y está cumpliendo una condena. Es una facultad que tiene el presidente de la República, el jefe de Estado, de condonar la pena. Claro. Es una revisión de la sanción penal, luego de haberse cumplido un tiempo, y está dentro de las facultades del jefe de Estado, del presidente de la República, decir, bueno, hasta aquí nomás la Sin sanción. embargo, Pero señor, esa sí. decisión no le quita al señor Fujimori su culpa. Señor No lo Delgado. exonera en absoluto de la responsabilidad del acto cometido. Correcto. Sin embargo, cuando se dio este indulto en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, gracias a las negociaciones, las conversaciones que tuvo con Kenji Fujimori, bueno, se originó todo un problema, apareció Keiko Fujimori ahí, en fin. Sin embargo, después de todo esto, la Corte Suprema anuló este indulto. O sea, la justicia peruana finalmente anuló este indulto porque detectó anomalías en él mismo. Bueno, es que ahí, bueno, efectivamente hay una cosa irregular, pero finalmente eso ha sido subsanado, porque después de eso hubo un recurso de amparo interpuesto por los familiares y lograron una sentencia del Tribunal Constitucional que está por encima de la Corte Suprema en estos aspectos. Eso es lo último que hay. Por eso yo digo que el indulto está consumado, es legítimo, y el señor Fujimori está preso violando el orden constitucional y democrático del país. Es el último pronunciamiento. Si usted me dice la Corte Suprema, yo le digo el Tribunal Constitucional con fecha posterior, y ya conociendo, o sea, el Tribunal Constitucional declara nula a su vez esa sentencia de la Suprema que efectivamente anula el indulto que le concedió Pedro Pablo Kuczynski a fines del año 2017. Y si el Tribunal Constitucional avala el indulto, ¿por qué entonces no sale libre? O sea, si el Tribunal Constitucional lo manda, no hay gobierno, ni autoridad, ni más, ni presidente que lo pueda frenar, pero esto no ha sido así. ¿Pero por qué? Pues analicemos por qué. Porque estábamos en el régimen del señor Castillo, que no le dio la gana de cumplir las normas. El señor Castillo quería dar un golpe de Estado. Ya estaba el golpe en trámite, ¿no? Como todos sabemos, y entonces ellos se zurran en esta decisión y en complicidad
con la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, Correcto. hacen una maniobra inaceptable desde el punto de vista del derecho. Dicen, vamos a revisar, pero en tanto revise que no salga. Y siguen revisando, ya ha pasado creo que más de un año de esa fecha, y entonces no se está cumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional, que es la última instancia en esta materia, en asuntos que favorecen a los procesados, que favorecen a quienes solicitan el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, en este caso la libertad. Entonces, el tema del indulto queda totalmente saneado con la última resolución o sentencia del Tribunal Constitucional. Y es la maniobra política, la presión mediática de algún sector que no le da la gana, pues estamos en un país donde las cosas no se cumplen. Pero cuando y se eso trata... manifiesta la irregularidad a la cual estamos manifestando. Pero cuando se tratan de derechos humanos, por los cuales fue de alguna manera juzgado Alberto Fujimori, es la Corte Interamericana una de las instancias el a la derecho a cual la se puede libertad, si me requerir, permite, ¿no? es un derecho Sí. fundamental, ¿no? Ajá. Y entonces el señor se somete a un procedimiento y efectivamente gana. Además, yo lo que estoy diciendo es que el indulto no implica declarar la inocencia de Fujimori. Yo podría estar de acuerdo que efectivamente se cometieron estos crímenes y estaría de acuerdo con la sentencia y con la pena que se le impuso. Ese no es el debate. El debate es que el indulto es una medida que corta la pena en proceso cuando ya se ha cumplido un tiempo determinado, cosa que ha sucedido aquí, y por lo tanto el hecho objetivo es que el presidente dentro de sus funciones cumple. Y si hay duda, está el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que en última instancia dice que es así. Claro, Ya sí. no hay nadie por encima del Tribunal Constitucional, y ahí entonces está la irregularidad grosera por parte del Estado peruano, que no quiere cumplir sus compromisos internacionales con la defensa de los derechos fundamentales. El derecho a la libertad a la cual pide Fujimori, porque también tiene derechos por si acaso, por más que haya violado otros, es el salir en libertad. Él ya ha cumplido una pena determinada y ya ha cumplido, creo que casi 2/3 de la condena. No se está exonerando de su responsabilidad, sino se está remitiendo simplemente por razones de Estado, que el presidente de la República en su momento lo hizo, decretó. Y eso finalmente, luego del debate que usted habla, donde intervino la Corte Suprema y una serie de cosas que no voy a analizar en este caso, se resuelve con una medida de amparo donde el Tribunal Constitucional el año pasado, ¿no?, determinó que ese indulto había sido bien dado, que era válido, que era nula la resolución de la Corte Suprema de la República y por lo tanto el señor Fujimori debía salir en libertad. Ese mandato no se ha cumplido y eso es una violación al Estado de Derecho, independientemente de que me guste o no el señor Fujimori. Quien habla, por si acaso, y usted puede verificarlo, yo soy un adversario tenaz de Fujimori cuando fue dictador, pero al mismo tiempo soy un hombre respetuoso de los procedimientos constitucionales, y lo que quiero decir acá es que en este caso el señor Fujimori tiene ganado legítimamente el derecho a la libertad por el indulto y la sentencia del TC, del Tribunal Constitucional, que ratifica la validez de esta medida que lo pone en libertad. Yo lo entiendo. El señor Alberto Fujimori ya es una persona de avanzada edad, tiene obviamente su salud de manera muy precaria, ¿no? En eso no podemos, es algo objetivo, no podemos discutir eso. Ahora... Pero es un asunto distinto, si me permite. Sí. O sea, ese es un asunto que complementa, que añade, claro, pero no es el fondo. Porque yo no estoy discutiendo si el señor está bien o mal, no soy médico, claro. No podría yo decirlo. ¿A dónde voy con esto? Probablemente esté mal, y ahí estemos de acuerdo. Sí. Esa es una de las razones por las cuales también se indulta a las personas. El hecho es que es más allá. Este tema ya se consideró. Yo voy, por lo tanto, por eso se indultó y por eso el tribunal ratifica el indulto. Permítame, yo voy a ese sentido. Yo voy en ese sentido. Es una persona de edad, es una persona que tiene resquebrajada su salud, es lo que el día de hoy sustentó Alberto Fujimori y manifestó también que debe respetarse el indulto, que es el otro escenario. Sin embargo, este indulto, desde que nació, ya tenía algunas anomalías, ya había algunas observaciones, tanto así, ¿no?, cuando se conversó Kenji con Pedro Pablo Kuczynski, ¿recuerdan? Tanto así que la misma hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, no estuvo de acuerdo con este indulto. Entonces, ya parece que desde ahí el tema no nació bien. Me tengo que ir a una pausa, señor Ángel Delgado, para seguir conversando en torno a esto, ¿no? ¿Cómo es que la familia Fujimori pudo haber tenido a su padre libre y ahora nuevamente pues está poniéndose en el debate
su indulto, ¿no? Su indulto, ¿no? Que ya ha terminado y que está en una sentencia en ejecución. Entonces son controvertidos. Yo quisiera que hagamos un ejercicio de memoria histórica y nos remontemos a los años 70 del pasado siglo, en el cual el gobierno militar de Velasco Alvarado indultó, amnistió, ¿no? Sacó de la cárcel a personajes que habían estado vinculados a actos terroristas y que habían matado a policías. Me refiero a Hugo Blanco, me refiero al señor Héctor Béjar, que fue ministro de Estado con Pedro Castillo y otros más. Fueron sacados de la prisión por una decisión del gobierno a través de estas herramientas del indulto y la amnistía. En ese momento no había parlamento y entonces el poder de decisión lo tenía, estaba concentrado en la Junta Militar de Gobierno y en la decisión de Velasco. Entonces, el indulto y la amnistía se mezclaban en esas circunstancias. Por supuesto que hubo muchas críticas en contra, y yo estoy seguro, si usted le pregunta a buena parte del país si debieron indultar a Hugo Blanco, que mató a 2 policías, a Héctor Reja, que estuvo en las guerrillas, que causaron actos terroristas, le van a decir que no, probablemente. Pero eso es parte de las decisiones políticas. La gente de Sendero Luminoso ha estado pidiendo hasta el final un indulto o amnistía para los terroristas de Sendero Luminoso, ¿no? Lo mismo podrían pedir los del MRTA. Pero el hecho está que cuando se da el indulto, y es una decisión soberana del presidente de la República, se acaba la discusión al respecto. Eso es el derecho de gracia. Y más aún, es una gracia que, lo voy a decir en términos crudos, casi responde al principio porque le da la gana. Porque si el presidente de la República dice, yo indulto al señor Fujimori en aras a que el país se reconcilie, que está peleado, ¿qué juez tiene competencia para decir que no es así? ¿Se da cuenta? Esa decisión del presidente, que así lo dice la Constitución del Estado, y está dicho además en todas las constituciones del mundo, donde hay estas figuras de amnistía e indulto, funcionan para estos aspectos, ¿no? Se ha indultado a los terroristas del MRT, de las FARC en Colombia. Por supuesto que ha habido gente que ha estado en contra, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, ha habido debates sobre la materia. Yo no estoy discutiendo los fundamentos ni la validez, porque de repente para muchos Fujimori debe morir en la cárcel y punto. Esa es una decisión que no me parece, pero yo la respeto. Pero yo aquí estoy respondiendo como abogado ante las preguntas que usted me hace, y yo digo que el señor Fujimori técnicamente está indultado, debía estar libre, primero por el indulto de Kuczynski y segundo porque la decisión del Tribunal Constitucional, que es la última instancia en esta materia, ha dicho que debe salir y que el indulto es válido, que tuvo irregularidades, que son anécdotas que no comprometen el estado de la cuestión en este momento. ¿Se da cuenta? Bueno. Que puede haber decisiones que no parezcan, que la señora Keiko Fujimori haya tenido una posición extraña, porque ella quería que la cosa siguiera en el juicio, no recurrir a la acción política del indulto, porque el indulto es una decisión de tipo político, no jurídica. Está bien, ese es su problema. Yo no hablo de eso, no me interesa juzgar eso, sino yo quiero, como abogado, explicarle a todos los amigos, a la audiencia que nos está escuchando, de que independientemente de los crímenes que haya cometido el señor Fujimori, que nos guste o no nos guste, él tiene a su favor decisiones de las instancias jurisdiccionales competentes. Correcto. Y por lo tanto debiera estar libre, punto. Señor y el hecho de que no esté libre es una irregularidad, es un baldón. Correcto. Para el Estado de Derecho peruano. Para concluir, caso, sí. Una cosa final que me he olvidado. Él no tiene que pedirla ante el Poder Judicial, porque eso ya acabó las instancias judiciales con el profesor, sino tiene que exigírselo a la señora Boluarte. Eso iba mi pregunta. A eso tiene que disponer que el INPE lo ponga en libertad en mérito al indulto y a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ahí está equivocado, señor Fujimori, sí. ¿Dónde hace su petición? Pero no ahí es en el Poder Judicial, sino es ante el gobierno de la señora Boluarte. Correcto. Pregunta final para una respuesta muy corta. Se negoció el indulto con Pedro Pablo Kuczynski. Viene Pedro Castillo y le anuló todo y le cerró todas las puertas aparentemente. Ahora se vuelve el tema al tapete y como usted bien dice va a tener que llegar al gobierno de Dina Boluarte y como usted dice es una decisión política, va a depender de Dina Boluarte si le da el indulto o no. No, ya no, ¿sí, pues no? Ahí sí usted ha hecho un salto que no es verdad. O sea, la decisión cuando se toma es política, pero una vez que se toma ya se vuelve jurídica y se aplica. Por eso que ha entrado, vea, las sentencias de los tribunales, de los jueces,
el gobierno no las decide en función de política, tiene que cumplirlas sin duda ni murmuraciones. Pero en el caso de Dina Boluarte, ¿cómo va a intervenir entonces? El problema entonces? político es al comienzo cuando se da. Correcto. Pero una vez que ya se dio el indulto, eso aparece como cosa juzgada, lo dice la Constitución. ¿Y qué tendría que hacer Dina Boluarte entonces? ¿Qué tendría que hacer Dina Boluarte? Aplicarla, ella está en falta, porque ella debería tomar conocimiento. Por eso, es una decisión política. Es una decisión política. El ordenamiento jurídico del país. Por eso, es una decisión política finalmente. Proceder a la libertad de Fujimori. Por eso, es una decisión política. Interamericana dice pues que no le parece, podrán volverlo a juzgar, qué sé yo, pero si hablamos en estricto derecho, la obligación de las autoridades del Estado, de la presidenta de la República, es dar cumplimiento a las sentencias. Esa es una de sus responsabilidades, cumplir las normas, las leyes y las sentencias jurisdiccionales, en este caso del TC. Bueno. Y punto. Ahí ya no hay evaluación política de ningún tipo, porque eso, mire lo que implicaría que los jueces, que el gobierno cada vez que sale una sentencia la voy a evaluar políticamente. No es así. La política se da al comienzo, cuando se toma la decisión, pero una vez tomada se acabó el problema. Bueno, igual, va a tener que Dina Boluarte reevaluar eso y mirar si es que coge esa papa caliente. Aunque ahora están en migas están muy de amigues con fuerzas populares, así que tal vez por ahí nos da la sorpresa, aunque lo dudo, aunque lo dudo. Veremos qué pasa, señor Delgado. ¿Sí? Sí, le digo, veremos qué pasa en los próximos días. Le agradezco muchísimo. Va a ser una prueba, va a ser un test, va a ser un termómetro para ver cuál es el comportamiento democrático. Por supuesto que el señor es un adversario de todos nosotros, yo también, yo creo que el señor es culpable, yo no lo estoy exonerando de culpa, lo que estoy diciendo es que ya producida, el indulto corta la pena, es un perdón a la pena. Correcto. A la pena solamente, no al delito. No sé si me estoy explicando. Perfecto, lo entendemos perfectamente. Es la amnistía, que es otra figura distinta que la da el Parlamento. Correcto. Señor Delgado, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo y hasta cualquier oportunidad. Claro. Saludos a Trujillo y el Departamento de la Libertad. Y el norte del país que lo está escuchando también. Por supuesto, todo el norte del país que nos está escuchando y viendo a través de Sol TV. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Ángel Delgado estuvo con nosotros, analista político, viendo pues este nuevo planteamiento que pide Fujimori de su indulto.